Originario de España, Tony ha dedicado su vida a servir a la iglesia local a través del Ministerio de Alabanza y Adoración. Después de haber vivido 10 años en Australia y teniendo experiencia con la iglesia Hillsong, actualmente reside en Buenos Aires, Argentina, junto a su esposa y 4 hijos. En estos últimos tiempos, Tony ha dado un paso adelante en su carrera como compositor y cantante, lanzando por primera vez música original con el deseo de seguir conectando a las personas con Dios. Esta es su historia. Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Las Cosas Como Son. Hoy nos acompaña Tony. Tony, bienvenido. Tony Romero, está también ahí su esposa Tania como invitada para chequear y verificar las cosas que dice Tony. Tony, bienvenido. Gracias, Marcelo, un honor estar aquí con ustedes. Es un placer tenerte. Para los amigos que no lo conocen, Tony está casado con Tania, que Tania es paraguaya. Tony es español. Exacto. Se conocieron en Australia y viven en Buenos Aires. Por todo el mundo, ciudadanos del mundo, ciudadanos del mundo. Las Naciones Unidas en una familia. Exacto. Nosotros también. Yo soy paraguayo, medio alemán, menonita, pseudo, no sé qué. Wow. Mi esposa es filipina, asiática. Nuestro hijo nació en Alemania y vivimos ahora acá en Campo Nuevo. Sí, un poco como nosotros. Cuando viajamos, llegamos al aeropuerto y sacamos pasaportes de 4 países. La gente nos dice, ¿de dónde son? Es complicado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tienes para que te lo cuente? Gracias Tony por venir. Tony, vos tenés una riqueza muy grande en cuanto al recorrido de vida ministerial, yo diría misionera también. Y creo que tenés algo para compartir que nos puede enriquecer a todos, a los amigos que están escuchando, gracias. A los que no te conocen para conocerte y de paso discutir algunos temas candentes, sobre todo en lo que es el tema de las iglesias en Latinoamérica, la alabanza, como estuvimos hablando recién. Pero quiero que nos guíes un poquitito. Yo te voy a estar haciendo preguntas, pero quiero que nos guíes a través de cómo empezó esta idea de trabajar full time en el ministerio y sobre todo cómo ustedes se conocieron en Australia. ¿Qué tiene que ver eso? Hablamos de la iglesia de Hillsong en Australia, que tuvo un impacto global hasta ahora. ¿Por qué no nos contás un poquitito cómo llegaste a parar ahí? Pues mira, yo conocí al Señor a los 12, 13 años en un pueblecito de España. Vengo de trasfondo católico, como la mayoría de españoles, y uno de mis hermanos fue el primero en conocer al Señor, y a raíz de eso el resto de nuestra familia acabamos también llegando a la iglesia y a conocer al Señor. Y desde jovencito, cuando me convertí, siento que la música, la adoración fue algo que Dios usó como para atraerme, ¿no? Y siempre quise y estuve involucrado en el Ministerio de Alabanza en mi iglesia local en España, ¿no? Cuando crecí en mi adolescencia. Cuando llegué a los 19, 20 años, yo sentía en mi corazón este deseo de formarme, de prepararme más para el ministerio. Yo estaba estudiando en la universidad para ser profesor de inglés. Y en la iglesia en la que estaba, nosotros admirábamos mucho lo que Dios estaba haciendo en ese momento en una iglesia en Australia llamada Hillsong. ¿Eso hace cuántos años fue más o menos? Pues esto sería 2005. Claro, cuando Hillsong estaba... Exacto, estaba la temporada de Darlene Check. Sí. Muchas gracias. Gracias, Corey. Estamos patrocinados por Café Arte, como siempre. Acá está el logotipo de Café Arte. Vane tan gentilmente nos apoya con esto y no sé qué mejor apoyo querés que te sirvan café de especialidad mientras estás hablando en un podcast. Así que gracias, Vane. Gracias, Corey, también por preparar esto. Mientras vamos charlando, acá se escucha... Si pudieran oler... Los amigos acá, ¿cómo huele esto? ¡Qué aroma! Tenemos, porque este no es cualquier café, es café de especialidad, Corey, ¿eh? Olor fragante. Un sacrificio agradable al Señor. Un primer plano. Sí, Hillsong estaba en pleno auge, estaba empezando hacerse conocer por todos lados por su música. Y yo recuerdo mirar los DVDs, o sea, en ese entonces ni YouTube ni nada, porque Internet estaba recién empezando, así que era todos los CDs físicos, los DVDs, estamos viejos, exacto. Y yo admiraba muchísimo y anhelaba poder ser parte de eso y poder formarme. Así que bueno, dejé la carrera a medias y pensé, me voy un año a Australia
a capacitarme. De paso mato 2 pájaros de un tiro, como decimos en España, y perfecciono el inglés y me preparo para el ministerio, claro. y vuelvo para España, a mi iglesia local. Pero bueno, parece que Dios tenía otros planes y un año se convirtió en 2 y 2 en 3 y acabé quedándome ahí por 10 años. 10 años. 10 años. Así que en ese proceso de llegar ahí a estudiar fue que conocí a Tania, quien hoy es mi esposa. Claro. En aquel entonces no había muchos estudiantes latinos en Hillsong, Australia, y nosotros éramos los únicos 2 que hablábamos en español, así que acabamos de alguna forma involucrados en la congregación hispana que Hillsong tenía allí, y empezamos a ayudar a traducir las canciones de Hillsong, pensando no en el mundo, sino pensando en la congregación hispana que teníamos pequeñita allí en Australia. Mira, no era una visión así demasiado global. Para nada, era para las Latinoamérica. 50-100 personas que habían ahí el domingo. Mira, no sabía. Pero fue en ese entonces, en el 2005, que Hillsong United viajó a Colombia a un congreso, creo que era de G12, y había como miles de personas en un estadio, y volvieron muy impactados, ¿no?, por lo que Dios estaba haciendo en el mundo de habla hispana. Así que volvieron y dijeron, hey, ¿podemos hacer algo en español? Y nos preguntaron, y nosotros dijimos, bueno, pues dale, sí, ¿por qué no? Pues sería increíble. Y en aquel entonces en inglés estaban grabando un proyecto que se llamaba United We Stand. Sí, justo estoy mirando acá. ¿Ese es el que se convirtió en Unidos Permanecemos? Unidos Permanecemos, ¿verdad? 2005, exacto. Después ese fue con canciones como Tómalo, canciones como Desde mi interior. Bueno, pero para. Acá tenemos que hablar. Vos y Tania fueron los que tradujeron la canción Tómalo. Exacto. Del inglés, que era Take It All. Esa Take It All nadie conoce. Tómalo es la canción principal. En inglés no tuvo alcance, fue en español, ¿verdad? Yo estoy convencidísimo que es una de las canciones más tocadas, escuchadas, cantadas, gritadas en el mundo de la música. O sea, para darte una explicación, ahora en el campamento que recién pasamos, tuvimos una noche retro. ¿Y qué se cantó? ¡Wow! Take it all, tómalo. Tómalo, con la vena roja colorada acá al mango, goreando esa canción que ustedes tradujeron. Qué increíble, sí. Y no, es increíble porque ese proyecto nosotros, nos invitaron a hacer el coaching. Yo estuve ahí enseñándoles a todos a cantar en español, línea por línea. Eso claro. Entonces vos no cantaste, sino que les enseñaste a ellos a Claro, yo canté en pronunciar. voces de apoyo también, produje las voces, produje el coro. Así produjiste. Sí, pero las voces principales eran de los cantantes originales en inglés. Sí. Ellos querían cantarlas, ¿no? Así que les hice todo ese coaching. Para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Porque yo me sentía así de pequeñito. Yo era como un fan, ¿no? O sea, de todos estos líderes de alabanza, y los admiraba un montón. Y de repente estabas trabajando con ellos en el estudio. Y diciéndoles, no, así no, venga, que te lo explico otra vez, venga, otra vez, como corrigiéndoles, ¿no? Yo me sentía súper intimidado. Tómalo. No, y la verdad es que hicieron un trabajo increíble, y es como que Dios sopló sobre ese proyecto. Y el alcance que tuvo en Latinoamérica fue inesperado para todos. Dios lo usó de una forma increíble. Sí, yo me acuerdo de la época que... Es que hasta ese entonces no había bandas, digamos, que cantaban en español, por lo menos en ese estilo, ¿no? Había bandas quizás de rock y adoración, pero una adoración eclesial. Pero creo que en inglés incluso ese proyecto como que definió un antes y un después, ¿no? En el sonido de worship, de los arreglos congregacionales, de lo que es posible. Y la verdad es que fue hermoso. Y a raíz de eso pues fue que empezamos a traducir todo lo de Hillsong, todos los otros proyectos. Yo tuve el privilegio de poder viajar con United y con Worship y con Young and Free por Latinoamérica cuando había giras. Contame algo del viaje. Contame, la gente piensa, ahí están los músicos, estos viven de hotel en hotel, hermoso, no, literal, siempre catering. ¿Cómo es un viaje así? Literal, es gente que ama a Dios, que ama a la iglesia. A mí eso es una de las cosas que me impactó, ¿no? Al llegar ahí, gente que yo admiraba tanto, y verlos como en su iglesia eran gente normal, que están sirviendo, que están construyendo sus iglesias, sus comunidades de fe, igual que cada uno de nosotros, ¿no? No existe esa separación, o sea, somos un equipo, y a mí eso me impactó muchísimo, así que olvídate del glamour y o sea... Sí, a eso me refiero. La gente ve y piensa eso, por eso digo. Pero es una cuestión de percepción, no es lo que hacen las cámaras, es lo que... O sea, estamos aquí tomando un café, pero solo porque estás viendo esto en una plataforma, en internet, ya le dan, el micrófono, las luces... Como que hay una percepción diferente, ¿no? Pero la realidad es que todos somos seres humanos y estamos amando a Dios y sirviendo a las personas con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Así que no es más que eso, ¿no? Y esa fue la experiencia. ¿Llegaste a venir a Paraguay?
Sí, estuve en Paraguay. ¿Con la banda? Sí, sí. ¿En serio? Sí, estuve en CFA fue. Sí, la vez me que fue en acuerdo. CFA. Ujú. Me acuerdo. ¿Y cuando eso ya estaban casados? ¿Todavía? No sé, creo que todavía no. Y ahí sondeaste el país de tu futura novia, esposa y dijiste... De hecho, en ese viaje creo que fue donde conocí a los papás de Tania como amigos. Tania y yo éramos amigos en ese entonces. Sí, amigos. Y ahí fue con amigos. Amigos de los cuales hay que conocer a los padres. Con un futuro. Ahí ya sabes. Amigos con potencial. Con mucho potencial. Sí. Así que sí, creo que esa fue la primera vez, de hecho, que vine a Paraguay. No, yo lo recuerdo como una temporada increíble de oportunidad, de crecimiento, de sentirte usado por Dios para hacer algo que estaba teniendo un impacto, ¿no? en las Se naciones. te cumplió el sueño del pibe, como se dice. O sea, pudiste del grupo al cual admirabas de repente salir a hacer gira. No, pero era más de lo que yo hubiera soñado. O sea, jamás me hubiera ni imaginado ni buscado eso, ¿sabes? ¿No? Fue como Dios abriendo las puertas cuando uno era fiel en lo poco, ¿no? Bueno, vamos a traducir la canción pensando en la congregación pequeñita del domingo y de Dios repente lo usó de otra forma, ¿no? Yo me acuerdo la dificultad que tuvieron en Paraguay cuando vinieron al Club Olimpia. No sé si eso era En contigo. ese viaje yo no estuve. Sí, por eso salió mal. Porque se apagó la consola antes de empezar, Tania. No, ¿Puedes creer? no, ¿Sí? no. Antes de empezar, Si se me apagó. permites, voy a métele. prepararme el cafecito. Lechecita ahí. Se Perdón si apagó. ofendo a alguien con la leche. Está bien, te perdonamos. Te perdonamos, tío. Se apagó la consola y no habían grabado, o no sé si eran consolas digitales cuando eso, Las no me escenas. acuerdo. No habían grabado las escenas. No. Se fue la luz antes de que empezara, justito antes. Horrible. Entonces, vuelve la luz y no había más Pero tiempo. es un desastre. Ese es un desastre al por mayor. En el Club Olimpia, alguien que esté en los comentarios, por favor, que me corrija si estoy equivocado. Pero empezaron sin haber tenido una mezcla pregrabada. O sea, empezaron sin mezcla. Entonces sonaba interesante, para decirlo de una manera linda. Y mientras avanzaba el concierto empezó a Fue sonar. mejorando. Para el final la última canción sonó bien. La última canción sonó bien. No, qué lástima. Me acuerdo también de eso, pero era un impacto tremendo lo que tenía la banda, lo que tenía la unción. Y yo no sé cómo vos analizás esto, pero para mí que eso, no solamente porque pasó en nuestra vida, pero en los últimos, yo diría 30, 40 años. Esto no, es otro nivel, ¿eh? Sí, es otro nivel. El café de Aún café con la Arte. leche. Sí. Increíble. Imagínate sin. No, increíble. Gracias, Vane, una vez más. No, te decía que, no sé, podría estar equivocado porque tengo la percepción mía nada más, pero a mí se me hace que esa época de alabanza marcó un antes y un después mucho más fuerte de grupos que vinieron después, inclusive hasta ahora. No hay un pico de cambio tan grande como hubo en esa época. No sé, ahora podría ser otra cosa, pero no tiene un impacto de cambio tan grande, pero podría estar equivocado, yo no sé. No sé si quizá es también porque el mundo ha cambiado, ¿no? Como hoy está todo tan globalizado con las redes, el acceso, la posibilidad que todo el mundo, que cualquiera tiene de poder grabar un proyecto en su casa, Sí. ¿sabes? Hay tanta saturación de contenido, de nueva música, que no sé si eso ha llevado a que no sé, es a plain level field, se dice en inglés, como que está la base es igual para todos, Sí. y hay tanto movimiento y diferentes cosas sucediendo a la vez, y Entonces no hay algo que pueda resaltar tanto como en esa época porque hay mucho contenido, ¿no? sí, no sé tampoco si es algo que los jóvenes, la generación de hoy en día busca, ¿sabes? Sí. Como el Claro, porque para nosotros salió eso y decíamos, no puedo creer. Y... Claro, sí, creo que eran otros tiempos, no había acceso a tanto, tenías esto que ir a buscar el DVD para tener música y todo eso. Hoy hay acceso a tanto, no sé si eso es parte de, ¿no? Pero creo que Dios a la vez está haciendo cosas muy hermosas en el mundo de habla inglesa y en el mundo de habla hispana. Sí, de eso te quería preguntar un poquitito. ¿Cómo vos que ahora estás obviamente viviendo en Buenos Aires, hacemos un poco la historia corta, ¿no? Que se mudaron a Buenos Aires con Hillsong. Sí, después de esos 10 años de vivir allí en Australia, en el 2015 nos mudamos para Buenos Aires para plantar Hillsong Buenos Aires, ser parte del equipo que estaba plantando la iglesia allí. Fue la primera iglesia Hillsong en Latinoamérica, y de ahí surgieron pues en Brasil, en México, en Paraguay. Y mi enfoque siempre fue
el ayudar en la plantación de iglesias en el área de la alabanza, la adoración, de los equipos creativos. Entonces, ¿qué es equipo creativo? El equipo creativo en Hillsong lo que incluye es no solo la alabanza, sino todos los equipos que lo rodean, equipos técnicos, equipos de audio, de iluminación, de redes, de diseño, de fotografía. Todo eso queda bajo el enfoque, un departamento. Claro, que es como que todos tienen la misma meta, ¿no? Que es como hacer que las personas conecten con Dios a través del arte, sea visual, sea de musical. Entonces todo queda bajo, para que no haya competencia, ¿no?, entre esos equipos, que a veces suele pasar en las iglesias, ¿no? Uy, el equipo de audio que se lleva mal con los músicos y hay esa como enemistad, ¿no? La idea es que haya esta unidad, este enfoque de que somos un equipo. Y la verdad es que funciona de una forma muy, muy efectiva. Así que mi enfoque era eso, a desarrollar desde un buen inicio los equipos de alabanza, los equipos creativos, al plantar estas iglesias, ¿no?, en diferentes países. Y bueno, fueron años... ¿En qué países fue eso? Fue en Brasil, después fue en México y después fue en Uruguay. Y en esos 4 países con Argentina, ¿verdad? Vos estuviste viajando ahí tratando de establecer el equipo creativo. Exacto, ese ha sido mi enfoque y es un enfoque que hoy que ya no estoy haciendo eso, lo sigo teniendo en mi corazón, ¿no? Sí. El ayudar a equipos de alabanza, a equipos creativos en iglesias, a poder trabajar de la forma más saludable, pero a la vez más efectiva posible, sí, ¿no? Hats off, como se dice en inglés, para ese trabajo, porque te estás lidiando con artistas todo el tiempo. Somos complicados. No. Me incluyo porque soy uno de ellos y entiendo cómo funciona el cerebro, sí, o cómo no funciona el cerebro. Mayormente no. Pero el artista, o sea, en las iglesias se sabe, el músico es el problemático de la iglesia. O sea, qué lástima que tengamos esa reputación, no hay que cambiarlo, sí, hay que cambiarlo. Yo me incluyo también porque soy músico también, pero son famosos por eso, los creativos, los artistas, sí, ¿no? Sí, están en su propio mundo y no sé cómo logras organizar eso, pero bueno, por eso digo hats off. Y bueno, entonces vos dijiste que no estás ahora mismo en la congregación. Eso, las congregaciones siguen. Hubo dificultades, me acuerdo, o sea, es de público conocimiento, ¿no?, que hubo varios problemas desde parte del liderazgo. Desde Australia, ustedes ya estaban acá. ¿Eso afectó mucho? Sí, ha sido una temporada difícil para la iglesia. Creo que cada iglesia local pasa por temporadas así de complejas y duras. Lo que pasa es que muchas veces eso sucede internamente, pero bueno, al ser una iglesia del tan perfil que Hillsong tenía, ¿no?, cuando suceden cosas, pues hay muchos daños, se ve mucha gente afectada, están los medios, está lo que sucede, está lo que se exagera después de los medios, y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, nosotros en los últimos años, Dios ya sentíamos que nos estaba guiando a una nueva temporada. Así que ya hace un tiempito que ahora estamos más enfocados en diferentes áreas, ¿no? Yo estoy enfocado en mi propia música, estoy sacando mi propia música de alabanza y de adoración con mis propios proyectos. Estoy trabajando haciendo traducciones para diferentes ministerios. ¿Para quién, por ejemplo? Elevation. Estás haciendo traducciones para Elevation, o sea, las canciones alguna canción popular que se canta en las iglesias, ¿tiene tu traducción? Sí. Sí, de Elevation, de Integrity Music, o sea, ahora he hecho de Jesus Culture, de Passion, o sea, de ministerios así que en Estados Unidos quieren hacer sus canciones en español. Yo amo porque, bueno, la experiencia que he podido tener con Hillsong a lo largo de tantos años, de traducir literalmente cientos de canciones, poder ahora abrirlo y poder servir a la iglesia, ¿no?, al cuerpo general de Cristo. ¿Y cómo funciona eso en forma práctica? ¿Vos tenés que ir allá y sentarte con el cantante y decir pronunciarla y así? O sea, ¿es algo face to face o lo haces simplemente remoto y le das el texto y listo? ¿O? No siempre estoy en el proceso de producir las grabaciones en español, sino en la traducción de la letra, ¿no?, en español. Sí. A veces sí que lo he hecho con proyectos, no sé como Brooke Ligerwood, que ella también sacó un proyecto de worship y sí que yo hice toda la producción en español, le hice el coaching, pero hoy en día ya se hace de forma remota. Ellos están en el estudio y yo estoy en mi casa y hacemos conexión por videollamada y por Zoom y les voy línea por línea guiando y corrigiendo. Y también hoy en día esto sucedió desde la pandemia, ¿no?, que empezamos con este nuevo formato. Antes de la pandemia siempre era presencial. En la pandemia tuvimos que encontrarle la vuelta de cómo vamos a hacerlo y entonces ya empezamos a hacer este coaching también a distancia y sirve a día de hoy. Sí, y entonces básicamente esos años en Hillsong te hicieron un nombre como traductor acompañante
acompañamiento de los grupos de alabanza, de los proyectos, y fue así que te llaman los demás. O vos te estás publicando como Tony, traductor muchos de canciones muchos son de alabanza. contactos. La gente ya conoce dentro del mundo de la industria cristiana, ¿no? Hay gente que hace referencias. Yo quiero traducir una canción y ¿quién te la hizo a ti? Pues conozco a este que le hace Hillsong, que hace Elevation, a este tío, sí. Entonces es eso, hago mi propia música, hago traducciones. Y tenemos en nuestro corazón el servir a la iglesia con la experiencia que tengamos, por la gracia de Dios, ¿no? En los últimos años, de poder ayudar a equipos de alabanza, a ministerios, a iglesias a que puedan crecer, trabajar de forma efectiva, acompañarlos en los procesos. ¿Cómo hacer que los músicos lleguen a tiempo? un problema. Pero sí, haciendo consultoría a iglesias, viajando, lo que sea que Dios ponga en nuestras manos, pero eso con el enfoque de servir a la iglesia. ¿Y cómo ves vos el tema ya que estamos hablando de forma generalizada, el tema de la influencia americana o quizás inclusive australiana en Latinoamérica? Yo escuché gente que critica un poco esa idea de que tenemos que comprar todo, importar todo, el estilo de alabanza, el estilo de las melodías, de las músicas, pero acá estamos en Latinoamérica, o sea, el que está en Paraguay tiene otro estilo del que está en Bolivia, el que está en Perú, pero comentame un poco tu punto de vista acerca de esa cuestión. ¿Qué haces si alguien viene y te dice, acá ya otra vez estamos promoviendo las canciones navideñas con nieve y acá estamos con 45 grados de calor y mosquitos y no es nuestra realidad? Mire, yo creo que el mundo ha cambiado. Creo que todos consumimos contenido que no es nacional, que no es folclórico. O sea, uno escucha música, uno ve series de televisión, o sea, ¿quién no ve series que son de fuera? ¿Quién no ve películas que son de fuera? Y de fuera, hoy en día, ¿quién en Estados Unidos estás y ves series coreanas? O sea, creo que el mundo es diferente y el tipo de contenido que consumimos y las influencias de las que nos influencian, baja la redundancia, son globales, ¿me entiendes? Entonces creo que en la iglesia, si podemos aprender y ser inspirados por lo que Dios está haciendo en otros países, me parece fantástico. Sí. Eso no quiere decir que uno pierde su voz y pierde su identidad. Creo que Dios está usando también en Latinoamérica para poder traer su voz y sus puntos fuertes para tener un impacto en otras culturas, en otros países. Y creo que los latinos y lo que Dios hace en Latinoamérica puede tener un impacto también en Estados Unidos y en las iglesias de allí, en cuanto a la pasión, en cuanto a la energía, en cuanto a estilos. La música en Estados Unidos está súper influenciada por ritmos latinos hoy en día. Sí, inclusive hindúes, ¿no? Hay algunos de esas melodías así medias melancólicas con flauta y eso. Sí, pero por eso te digo que el mundo es diferente, está cambiando y ya no existe. Oye, es que nosotros somos así, tenemos que proteger lo nuestro. Creo que ya se está mezclando todo y me parece bueno que hay una riqueza en esa diversidad, ¿no? Entonces, el punto de cambio es que a través de la globalización, la tecnología, en realidad las fronteras se van diluyendo. Y hoy en día lo que pasa, lo que antes en Australia pasaba y nos costaba tener un montón acá porque eran miles de kilómetros de distancia, hoy el día que se lanza, lo tenemos acá. Sí, yo creo que es un problema cuando quizá en tu contexto o en tu iglesia lo único que haces es copiar lo que viene de fuera, pero no estás desarrollando quizá talento interno, ¿no? O me parece fantástico que haya iglesias que quieran componer sus propias canciones, tener sus propios estilos, experimentar con música más latina, con estilos más latinos. Me parece fantástico, creo que es bueno y creo que es necesario, ¿no? Sí. El no... no tratar de copiar, así por copiar nada más. O por decir que ese es el único método. Pero las influencias creo que son buenas y creo que van en ambas direcciones. La música anglo está súper influenciada. Sí. Entonces no lo veo correcto la perspectiva. No, es que ellos están exportando. No. El latino está exportando muchísimo y está teniendo muchísima influencia en la música anglo hoy en día. Sí, es más, en Estados Unidos las iglesias que no tienen alabanza en español medio que están rezagadas porque... Sí, hay una comunidad latina enorme. Sí, sí me acuerdo haber estado hace poco ahí y las iglesias serias y que trabajan grande, todas tienen ministerios latinos. O sea, sí o sí tenés el servicio latino y Estamos en todos lados. Humedad, agarra todo. Y hablando de eso, ¿cómo vos ves el contexto latinoamericano, digamos, a ver cómo te lo pongo? Viste que, por ejemplo, acá estamos en el campo.
¿no? Estamos en el campo donde de repente el acceso de muchos cristianos, de muchas iglesias a tecnología es bastante limitado. Me refiero a que los muchachos escuchan las canciones de Elevation y dicen, bueno, vamos a tocar. Y están con la guitarrita ahí de nylon. Y no es que no tiene corazón, sino que simplemente no tienen la posibilidad financiera de equiparse a una manera que ellos piensan que tienen que hacer para sonar bien, ¿no? Y ahí entra frustración y quizás por eso viene un poquito esa idea de que no, y acá mis jóvenes, el pastor dice, me piden la consola más cara, no tengo ni para pagar acá el mantenimiento, pero me piden consola. Entonces, en Latinoamérica, yo veo que pasa eso mucho acá en Paraguay, por ejemplo, en las iglesias, ¿verdad? Que hay algunas iglesias que pueden invertir en esto, pero las demás tienen una dificultad tremenda en poder equiparse como para poder tener una alabanza realmente contemporánea, y entonces tratan de hacerlo y hay más corazón que sí, te entiendo. que otra cosa, y están así en una cierta frustración, y todos frustrados, los músicos frustrados porque no suena como ellos quieren, y la gente también frustrada porque suena todo atravesado. Sí, te entiendo. ¿Qué puede hacer la iglesia, digamos? La iglesia del campo, que no es poca. Acordate que es en realidad la mayoría. O sea, las ciudades son pocas. Sí, hay mucha pero todos gente. los países tienen las zonas del interior, quizá con menos acceso, pero que son millones de personas. Son muchísimos. Sí. Mira, esto es un problema que hace 15, 20 años quizá no existía, por esto que hablábamos de la globalización, ¿no? Porque los que vivían en esas zonas, los jóvenes de esas zonas, no estaban expuestos a compararse con Hillsong, con Elevation o con cualquier otra iglesia, porque no veías eso, no lo veías. Entonces tu realidad era la que era y vivías en ese contexto y eso era todo, ¿no? Hoy en día es tan fácil compararse e intentar ser como alguien más. Y está bueno en el sentido de aspirar a crecer, aspirar a mejorar, a hacer las cosas. Pero son realidades diferentes, son contextos sociales, económicos completamente diferentes. Uno no puede es otro mundo. Pretender estar en el interior de Paraguay y tener un auditorio o una tecnología como la tienen en Elevation, donde pueden invertir cantidades por el contexto social en el que viven, que aquí no existen, ¿no? Bueno, y ahí está lo que acabas de decir recién de querer copiar lo que está afuera. Entonces, ¿cómo hago yo para... Soy líder de alabanza en una iglesia que tiene una guitarra de madera, pero bueno, quiero sonar como Elevation? ¿Qué hace ese líder de alabanza? ¿Cómo...? Bueno, primero entender que la esencia de la alabanza no tiene nada que ver con la tecnología que tengas, con las pantallas que tengas, y con el equipo que tengas, y con el nivel de los músicos incluso que tengas. Sí, eso bueno, mic drop, podemos terminar el programa, ya se dijo todo. Sí, no, porque eso no es lo que va a impresionar a Dios. O sea, a Dios no le impresiona nada de eso, ¿no? Y yo te diría que a la gente tampoco. Creo que vivimos en una generación cada vez... Pensando en la generación Z, ¿sabes? Los que tienen 20, 30 años menos que nosotros. Sí. Nuestros hijos. No lo digas tan directo, por favor. Creo que cada vez hay menos... los jóvenes están menos impresionados por lo superproducido. Eso quizá puede ser un buen anzuelo, como decíamos, ¿no? Es alguien algo que puede atraerte de primera mano porque dices, wow, qué bonito se ve, sobre todo cuando creces en un contexto en el que no ves eso todos los días, ¿no? Sí, pero hoy en día está expuesto a eso. Sí, pero estás expuesto en la tecnología, lo ves constantemente, pero creo que la gente lo que busca es la esencia, o sea, la conexión con Dios, exacto, lo real, lo auténtico, y eso lo puedes tener sin tener una gran producción. Que eso no quiere decir que uno no quiera aspirar a más. O sea, yo amo la excelencia, creo que Dios se merece lo mejor, creo que la gente que viene a nuestras congregaciones se merece lo mejor, y si le podemos dar un buen audio y una buena experiencia visual y músicos y cantantes afinados, entonces, en lugar de lo opuesto, entonces hagámoslo. Hagámoslo, sin duda. Pero no es la meta, no es la esencia, ¿no? Entonces, dentro de nuestros recursos, nuestras posibilidades económicas, financieras, contexto, lo que sea, vamos a hacer lo mejor que podamos, pero sin perder de vista o sin hacer que eso se vuelva el enfoque y perdamos de vista el corazón, la esencia, porque puedes tener todo eso y no estar tener nada, muerto completamente en tu espíritu, en la experiencia, en lo que Dios hace. Sí. Entonces yo prefiero la guitarra de nylon
y gente con corazón real y auténtico y que Dios se mueva, que toda la megaproducción. Y que sea algo frío. Obviamente puedes tener las dos cosas completamente, ¿no? Pero entonces yo te diría, aspira a crecer, dentro de los recursos que tienes, hacerlo lo mejor posible, pero sin desanimarte comparándote con lo que está haciendo Elevation, ¿me entiendes? Porque no sería realista en este contexto. Entonces, y no hace falta que sea así. No tiene que serlo, ¿me entiendes? Porque tu contexto tampoco lo es. Claro. Entonces vamos a hacer lo mejor que podamos con los recursos que tenemos, porque Dios se lo merece y porque creo que nuestra gente también se merece la mejor experiencia, ¿no? Como decía, pero proteger siempre la esencia, lo importante que es el corazón, que es las personas puedan tener un encuentro con Dios en ese contexto en el cual estamos. Eso vos tenías ahí cuando estás hablando del grupo de Hillsong de antes, de United y eso, vos veías eso en ellos, ¿correcto? Que ellos tenían el corazón, que se la pasaban orando y a la gente... Eso es lo que te digo, que me impactó verlos como personas reales, ¿me entiendes? Personas que están sirviendo a Dios en su comunidad de fe, no estas superestrellas, pero es lo que decíamos, la percepción del escenario, del micrófono, de las luces, ¿sabes? Uno puede poner a una persona en un pedestal porque lo ve en una pantalla y lo ve maquillado y lo ve producido, lo ve con el micrófono, o sea, aquí estamos con las luces, con las cámaras, con el micrófono, pero somos personas comunes y corrientes, ¿me entiendes? Con los mismos desafíos, con los mismos problemas, con los mismos sueños que cualquier otra persona. Entonces, no confundir eso, ¿me entiendes? Sí, pero eso es un mensaje que se tiene que decir muy claramente, porque se confunde a cada rato. Por eso digo, o sea, vuelvo a repetir, vos viste eso en United, por ejemplo, que la parte del corazón, así como decís, estaba ahí. Completamente. Y eso es lo que uno tiene que proteger siempre en sus equipos, ¿no? Porque yo siempre digo a los que, por ejemplo, ministran liderando la alabanza, que un micrófono no te hace más importante que nadie. O sea, un micrófono cumple la función de que si uno está lejos, para que me puedas oír y no tenga que gritar, usamos un micrófono para amplificar el sonido, ¿me entiendes? Pero eso es lo que un micrófono hace. No es que te eleva a una posición... Y creo que es mutuo, o sea, a veces es la gente de abajo que te eleva por esta percepción. Y vos mismo te elevas. Y a uno le gusta porque yo soy mejor porque tengo el micrófono, ¿no? Entonces creo que de ambas partes, el de fuera tiene que decir, bueno, reconozco que esta persona es una persona normal, y el que está arriba con el micrófono o en un escenario que te eleva, porque bueno, yo soy bajito y si estoy aquí al frente liderando y estás lejos, pues no me vas a ver, ¿me entiendes? Entonces me subo en un escenario. Pero no me gusta ni siquiera llamarlo escenario, me gusta llamarlo plataforma, porque es una plataforma en la que me subo. Un escenario se confunden los términos porque un escenario es para yo brillar, para que me mires a mí. Pero eso es lo normal en el ámbito no cristiano. Claro, pero la idea es que en el mundo, la gente no me mira a mí. Sí, eso es complicado porque por un lado queremos tener el escenario y la luz, el spot inclusive que sigue al cantante, pero por otro lado decir, bueno, no me miren a mí, miren a Dios. O sea, hay una pequeña tensión ahí, ¿no? Yo creo que por eso también a veces los grupos así tan grandes y populares también a veces sacan álbumes que son totalmente acústicos. Y le da una cercanía, Sí, es que yo, por ejemplo, tengo el tipo de personalidad que a mí no me gusta estar en un escenario y que la gente me mire y que me escuche. Mi personalidad no me lleva a eso, pero en el contexto de liderar la alabanza he superado quizá esa timidez y tengo la mentalidad de que la gente no me está mirando a mí, no ha venido a escucharme a mí. La realidad es que cuando la gente viene a la iglesia no viene a ver al líder de alabanza, viene a tener un encuentro con Dios. Y creo que si tú como líder de alabanza o como predicador piensas que la gente ha venido a escucharte a ti, creo que has perdido completamente la perspectiva. La gente viene a buscar a Dios, tú eres una vasija, tú eres una herramienta y tu meta es sí apuntar a las personas hacia ti para captar su atención y desaparecer de la escena porque los estás apuntando a Dios. Pero yo veo ahí mucha inmadurez también en muchos, inclusive creyentes que van y simplemente es porque van porque quieren ver al músico, a la banda, quieren escuchar la música. Lo de Dios pasa a segundo o tercer plano y no se me enojen acá, queridos amigos, pero es la realidad de muchos, ¿no? Sobre todo jóvenes que bueno, son creyentes, entonces se tienen que gustar de una banda cristiana. Pero creo si que no van en ambas direcciones, ¿no? Sí. Es creado por la gente, por el público y es creado también por el que está arriba, que a nuestra carne le gusta los halagos, los elogios, que la gente al acabar digan, wow, Tony, qué
qué bien sonó esto, qué ungido que estabas cuando cantas, cuando tocas, Dios se mueve. O sea, Sí, a todo el mundo le gusta eso, pero... Y adelante el orgullo, pasá nomás. Sí, exacto, pero yo siempre quiero guardar mi corazón y proteger mi Sí, corazón. y a ver, vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo haces para que eso no se te suba a la cabeza? O sea, obviamente ya sos un poco mayor, estás consciente de esta realidad, pero al líder de alabanza, hotshot, joven, con remera que está abierta hasta acá, con 30 pulseras y pelo que se hace así todo el tiempo, con un tatuajito que diga Jesús. Ajá. ¿Qué le decís a ese muchacho para decirle, che, se trata de Dios? Bueno, primero decirle esto, que la frase que seguro que ya han oído un montón de veces, no se trata de ti, Sí. no se trata de ti, que es muy fácil oírlo, pero a nuestra carne le gusta que se trate de nosotros, ¿no? Y lo que decía, la meta es que la gente, cuando acabe la reunión, no diga, wow, qué increíble fuiste, sino qué increíble lo que Dios hizo. ¿Sabes? Que tú te conviertas literalmente en un canal, en una vasija, en una herramienta, pero que la gente no te vea a ti, sino que vea a Dios en ti. Y sí, creo que tiene que ver con madurez, tiene que ver también con decírnoslo mutuamente, estar en un contexto en el que si ves que a uno se le sube a la cabeza un poco el orgullo, decirle que se te baje, que no se te olvide, que no se trata de ti, ¿sabes? Porque es el pecado del músico, es el orgullo. Sí, y hay que desafiarnos mutuamente, ¿sabes? Estar en contextos donde... Y creo que la iglesia es fantástico para eso, porque en los equipos de alabanza, en cualquier equipo, ¿sabes? Hay estas fricciones relacionales en el día a día del trabajo. Como dice la Biblia, ¿no? Que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Y creo que Dios nos pone en equipo para ayudarnos a crecer, ayudarnos a madurar, formarnos. Y Dios usa esos contextos para tratar con nuestra carne, con nuestro ego y formarnos a ser más y más como Cristo, que al fin de cuentas es la meta, ¿no? Y creo que tenemos que tener esta humildad de dejar que otras personas nos desafíen, porque a veces estos son puntos ciegos, son cosas que nosotros no vemos en nosotros mismos y necesitamos darle permiso a otras personas explícitamente. O sea, yo tengo personas en mi vida a las que les digo, hey, si ves que estoy desubicándome en cualquier área, que estoy empezando a brillar demasiado, que me lo estoy creyendo, que ves que se levanta mi ego, dímelo, te doy permiso para que me hables. Claro que sí, me lo dicen. Y yo se lo digo a otros, sin problema. O sea, con mucho amor, con mucho cariño, pero creo que hay que normalizar el decirnos el uno al otro, hey, se te está yendo un poquito a la cabeza. Cálmate. Que no se te olvide, vamos a calmarnos. Sí, y ahí es donde empiezan las fricciones. Y ahí el líder de alabanza dice, no, en esta iglesia no me apoyan, y se va a otra. Bueno, pues que se busque otra. No perdiste nada. Bueno, Tony, gracias por comentar un poquitito de estos temas. Yo sé que son temas conflictivos porque es demasiado amplio. Pero son conversaciones que hay que tener. Sí, las tenemos que tener porque es importante el testimonio para la iglesia y el testimonio que la iglesia da para afuera. Porque los de afuera se dan cuenta, ¿sí? Este está liderando la alabanza y parece el músico que escucho por la radio que es Coldplay, no sé qué, y es lo mismo. O sea, hay una cuestión de testimonio, ¿no? Bueno, yo creo que es una linda manera de terminar. Gracias por compartir estos pensamientos. Te deseo a vos mucho éxito. Gracias, obviamente estabas también involucrado con lo que es Sheroga, que nos toca muy de cerca acá. Y eso es una observación interesante también, que lo de Sheroga, lo de bandas, que también los voy a tener acá. Es un fenómeno que yo no sé bien qué pensar acerca de eso, porque... es una banda acá del campo, literalmente, vos sabés, de la calle ahí en Lucero, te perdés si no sabes dónde está la casa y gente así, pero es una de las bandas en el momento de las más escuchadas en el país, y eso es hermoso, pero digo, ¿dónde están las demás? ¿Dónde están? Debería haber 7, 8 bandas así comparado en Paraguay, y no hay. Pero bueno, a veces uno, en cierto sentido, quizás son pioneros porque eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere compromiso. Y no sé si hay tanta gente dispuesta a pagar el precio. Pero si eso es así, eso no es un problema, pregunto. O sea, ¿dónde está la gente que pague el precio? Pero creo que ellos pueden ser un ejemplo y pueden modelar y ser la punta de lanza para que otros
puedan también... Uno tiene que abrir ese camino, ¿no? Y otros observan y otros ven y ven el esfuerzo y el sacrificio que hay en todos los sentidos. Yo los veo viajando al Chaco, a cualquier lugar, ¿sabes? Donde quizá va a haber 50 jóvenes y les van a dar una ofrenda que no les va a cubrir ni la nafta, ni la gasolina para el viaje, pero no lo hacen por eso, lo hacen porque aman a Dios. La meta no es hacerse famosos, la meta es servir a los jóvenes, es crear estos espacios de alabanza y adoración para que los jóvenes conecten con Dios. Y creo que si esa es la motivación, creo que Dios también recompensa eso, ¿no? El problema es si hubiera muchas bandas, pero todas quisieran ser, es que yo quiero brillar más, ¿sabes? Entonces no sería la motivación correcta. Creo que tiene que haber muchas más, pero con ese espíritu, con ese corazón de vamos a alcanzar a las personas, vamos a crear canciones para que sean herramientas para que la gente pueda conectar con Dios. No creo que si ese espíritu, si ese corazón está ahí, va a haber muchas más. El problema es si hubiera muchas con la motivación de a ver quién es mejor, a ver cuál brilla más. Claro, no se trata de eso, se trata de la falta de ese tipo de bandas, o sea, o de proyectos, digamos. No es que no sé si no hay ninguna, o sea, hay muchas por ahí, totalmente. Pero al nivel de poder sacar producciones y que se conozca a nivel país y eso, están contadas con las manos. En con Argentina una mano. es igual, ¿eh? En Argentina en los últimos 2-3 añitos se están levantando como pequeños fuegos de bandas y artistas, no me gusta mucho la palabra, pero ya me entiendes, ¿no? De adoradores de vida de alabanza que están empezando a hacer su propia música, están colaborando mucho entre ellos, no se siente un espíritu de competencia, sino que hacen muchas cosas juntos, son de iglesias locales diferentes que quizá... como iglesia no hubieran tenido mucha relación, pero de alguna forma a través de la adoración se están creando estos puentes, que creo que es una de las cosas que la adoración hace, ¿no? Es estas separaciones que a veces hay entre denominaciones y movimientos, iglesias. Eso desaparece la adoración nos pone a todos en la misma página porque el enfoque es Jesús. Ya no deja de ser nosotros ni nuestra doctrina. El enfoque está en que el nombre de Jesús sea exaltado y se crean estos puentes. Y creo que la adoración es algo muy poderoso para traer esa unidad y en Argentina lo estoy empezando a ver y creo que es buenísimo y tiene que suceder en el resto de países de Latinoamérica. Qué bueno, gracias por este último desafío. Si alguien quiere contactarte, si quieren seguirte, si he visto que estás dando cursos, ¿cómo te encuentra la gente? Bueno, en plataformas musicales o YouTube sería como Tony Romero o Tony Romero Worship en algunas, y en redes, en Instagram, que es mayormente donde estoy. ¿Y en Spotify? En Spotify como Tony Romero. ¿En Instagram también? En Instagram Tony Rom, pero bueno, pero si alguien escribe Tony Romero, ahí voy a salir con una sonrisita así. Buenísimo. Damos gracias también a los demás patrocinantes, está Aberturas Deck, que nos tienen las mejores aberturas por acá. También tenemos el patrocinio de los muebles, estos lindos muebles y los artefactos que ven acá son de Maldonado Comercial. Hermoso, damos gracias también a Revita y Daniela por estos cuadros lindos. Alguien que vive en Campo 9 ve polvo colorado todo el día, bueno, puede mirar este cuadro y imaginarse que está en la playa. Daniela también, Adri con llevarle arte, estas velas así muy artesanales también. Gracias por estar, bendecimos sus emprendimientos. Gracias Tony, gracias Tania. Estuviste callada, Tania, ¿estaba todo bien lo que dijo? Todo muy bien. Todo muy bien. No, pero gracias a ti y al equipo, gracias por el trabajo que están haciendo y por atreverse a hacer algo nuevo, algo diferente. Como decías tú, están en el interior, pero ¿por qué no soñar hacer algo que pueda tener un impacto y ofrecer lo mejor a Dios, ¿no? Así es. Gracias, Tony. Gracias. También te deseo un año excepcional en todo, en tu emprendimiento, en que el Señor les guíe también como familia. Así que gracias. Gracias, queridos amigos. Hasta la próxima en Las Cosas Como Son.